27 años que no tenía la oportunidad de predicar la palabra y gracias a mi pastor porque me ha dado esta segunda vez, 27 años. Pero el deseo de agradar a Dios ha estado en su misericordia. Y estoy seguro que cada uno de ustedes están aquí no porque quisieron venir o no porque un día más en la iglesia. Vinieron aquí para tomar del agua viva del Dios de la salvación. Y no sé cuál, como decía mi pastor, no sé cuál será tu necesidad. No sé cuál es tu proyecto. Pero estás en el lugar adecuado, a la hora adecuada. Y este tiempo que vamos a tener es para que Dios hable a nuestro corazón. Para que nos enseñe, nos guíe, nos capacite. Porque solo Él puede hacerlo. A veces tenemos, ¿cuántos proyectos hemos empezado nosotros por nuestra misma fuerza? Y no hemos podido llegar a terminarlos porque las fuerzas no son suficientes. Pero Dios es capaz, suficiente. Jesucristo basta para que en Dios podemos alcanzar a lo que Él nos ha llamado. Gloria sea el nombre del Señor. Y le invito a buscar en su palabra, en Romanos 6. En Romanos 6, versículos del 15 al 23. Gloria sea el nombre del Señor. Y en el domingo pasado nuestro pastor predicaba del versículo 1 al versículo 14. Y tomaba unos 3 puntos, que uno era sepultados con Cristo, unidos con Cristo y consagra tu cuerpo al Señor. Y si vienes a ver otra parte del capítulo 6, pues es algo similar. Pablo estaba hablando a la iglesia de Roma, ¿verdad? Pero el deseo de Pablo era que estuvieran en sí un solo punto, Jesucristo. Y en este momento vamos a orar para que así como Pablo, el deseo de Pablo era centrar el corazón en Cristo. En el día de hoy, a ti y a mí, Dios nos centre nuestros sentimientos, nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Presentamos nuestros corazones delante de ti, cansados, heridos, conscientes de nuestra necesidad de ti, más de cualquier otra cosa, Señor. Venimos porque sabemos que haremos descansos en tu presencia, en tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que me esconda hasta tu cruz y que sea predicada tu palabra para que el que la escuche, Señor, no salga igual de este lugar. Confiamos en tu poder, en tu sabiduría, pero más que nada, Señor, en la capacitación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para guiarnos, para estar delante de tu presencia. Lávanos con tu preciosa sangre y habla a tu pueblo, que tu pueblo escuche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y dice así Romanos 6, del 15 al 23. Y le puse por título a esta predicación: muertos al pecado y vivos para Dios. Dice el versículo 15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el versículo 23, que es muy famoso para todos que hemos leído Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo empieza una pregunta con una respuesta. Le escribe a la iglesia que está en Roma, porque habían cristianos que después de haberse convertido al evangelio, pues era exhortado por otros cristianos a que no era necesario o estaba bien que siguiera su vida normal. Y es un error cuando sabemos que una vez que comencemos a Cristo no quedamos igual. Y empezamos en un proceso de santificación, el cual la santificación es progresiva. Pero hay algo que se nos fue dado cuando aceptamos al Señor y es el Espíritu Santo. Es la llave, es la guía, es la ayuda para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. A medida que vamos leyendo la palabra, a la medida que vamos estudiando, a la medida que nos vamos entrando en la presencia de Dios, el Espíritu Santo va enderezando nuestro camino. Y lo que hacíamos antes ya no lo empezamos a hacer. Nos damos cuenta que aborrecemos hablar malas palabras. Él empieza a cambiar nuestra vida, nuestra actitud. Nos sentimos incómodos delante de personas que realmente antes para nosotros era normal. Hay un cambio. Yo recuerdo que un hermano me enseñó algo que siempre clavó en mi corazón, que dijo, es imposible conocer verdaderamente a Cristo y quedar igual. Imposible. El que sigue igual es porque nunca lo ha conocido. Pero si usted ha probado de la miel de Cristo, no puede quedar igual. Es como el que va al gym, ¿verdad? Y no me sale músculo, no hace ejercicio. Pero si usted se ejercita en lo que usted quiere, tiene frutos. O sea, todo el camino de Dios es según su voluntad. Si tú lees la palabra de Dios, yo siempre he puesto la palabra de Dios como el que compra un equipo sofisticado, ¿verdad? Y sabe en inglés que start es comenzar y esto es apagar. Y lo que sabe es encender y apagar. Pero cuando te lees el manual, porque eso es la Biblia, no puedes conocer a Dios personalmente, pero si lees la palabra de Dios, puedes conocer a Dios. Entonces, no hay otra forma que tú puedas conocer a Dios que no sea por medio de su palabra. Hay personas que le decían, quiero que Dios me hable mucho, 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 mucho. Dice, lee la palabra mucho, 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 mucho. Porque hoy hay una tendencia de que las personas van a la iglesia para que Dios me hable, para que Dios me profetice, para que Dios me diga. Pero la realidad es que Dios ya dijo en su palabra. No sé qué es para ti la palabra de Dios. No sé qué significado tiene para ti la palabra de Dios. No sé cuántas veces al día escuchas la palabra de Dios. No sé cuántas veces al día tienes comunidad con Dios. Pero lo cierto es que como único tú conoces a tu esposa, como único tú conoces a tus amigos, como único tú conoces a tu jefe, como único tú conoces a tu cargo, tu trabajo, es dedicando todos los días un tiempo para conocerlo. Yo te puedo dar un equipo de electricidad, yo soy contratista eléctrico. Te puedo llevar a hacer un panel eléctrico y tú dices, ¿qué es esto? Porque nunca has visto un panel eléctrico. Lleva tiempo estudiando. Si no estudio, no sé lo que estoy haciendo. Dios es lo mismo por medio de su palabra. Dios nos enseña que a través de su palabra es la única forma. Y Pablo lo expresa aquí. Empieza con una pregunta y también con una respuesta. Dice así. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? ¿No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Inteligentemente le dice y contesta, de ninguna manera.
no puedes lavarte las manos y volver a ensuciarlas de nuevo por tu propia voluntad. O sea, tienes que ser alguien que quiera hacerlo. Pero si Dios tiene un cambio en tu vida, es imposible poder caminar en el sentido que tú caminabas antes. Ya empiezas a ser guiado en otra dirección. Y Pablo estaba hablando a los hermanos de Roma y le decía, ¿no sabéis que si os sometéis a quien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y el primer tema le puse resucitados en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Antes obedecíamos ¿qué? Al príncipe del mundo. Y sabemos, todos los que venimos de allí, o sea, todos que hemos empezado una nueva vida en Cristo, cómo era nuestra vida antes y después de Cristo. ¿Dicen amén? Yo tenía una vida tremenda antes de Cristo. Mentiroso, ladrón, mujeriego. Pero he entendido por medio de la palabra que esas cosas no me llevan a ningún camino. Mas conocí el que guía mi camino, que es el Espíritu Santo, y entendí que cuando soy esclavo, porque la gente dice, no, yo no creo. A mí yo ni soy cristiano ni soy del diablo. Eso es una mentira. Usted o siembra o desparrama, dice la palabra. O usted está en Dios o está con el diablo. Usted no puede estar no hay un término medio. Pero cuando usted está en Cristo, usted siente en su corazón la necesidad por el Espíritu Santo de empezar a devorar, a testear, a saber, a saborear la palabra de Dios. Y la encuentra dulce. Entonces, es una esclavitud que sea de una forma u otra, o vas a servir al pecado para muerte, o vas a servir a justicia para salvación. Y la primera parte que estamos hablando, resucitados con Cristo, ahora 2000 años, es como si el apóstol Pablo nos hiciera la misma pregunta. O me dijera, Edgar, ¿conociste a Cristo? Ahora porque no vives bajo la ley, vives bajo la gracia, ¿vas a seguir pecando? ¿Cómo me sentiría yo si el día de mañana anhelo en mi corazón cosas que sea que el Señor no le agrada? Esa cosa que sientes adentro como que te dice, mira, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Es el Espíritu Santo. Es una guía. Es una guía. Porque hay una línea tan diminuta entre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y lo que agrada y lo que no agrada, que a veces estamos tan llevados por la prisa de este mundo que no vemos y nos pasamos al otro bando. Y muchas veces tenemos que volver. Pablo decía que por medio de la oración, a medida que este hombre exterior se va desgastando de día en día, pues el interior se va renovando a través de las oraciones. Es la única forma que podemos hacerlo. No hay otra forma en que podamos tener una guianza que no sea por el Espíritu Santo. Y ahora, el próximo fin de semana, vamos con mi hija a un crucero, y me estaba recordando, los cruceros no paran de navegar. Salen de un puerto y van para otro. ¿Verdad? Y mientras usted está durmiendo, el capitán se está guiando por un satélite. Dice que había una muchacha en Vietnam que ella estaba piloteando un avión y quiso salir a pilotear el avión. Y se encontró con una neblina muy grande. No sabía qué pasaba, a dónde iba, había perdido el control. Pero gracias al radio se pudo comunicar con una torre de control. Esa torre de control halló el avión, le dio las coordenadas, y ella, siguiendo las coordenadas por la torre de control, pudo aterrizar. No hay otra forma que la torre de control de Dios. Si usted quita la vista de Cristo, entonces digamos, hermanos, no hay forma que pueda tener mi vida una solución si Dios no tiene mi vida en sus manos. Mírate quién eres. Tu rostro cambió.
¿sabes qué? No es que eres más bonito, es que Dios resplandece en ti. Moisés dice que cuando subió el monte Sinaí, dice que Dios no le permitió, entra por una rendija y cuando bajó dice que su rostro resplandecía. Había visto solamente un roce de la gloria de Dios. Hay hermanos que se pasan el tiempo de rodillas delante de Dios. Y Pablo explica en esta palabra donde dice, no podemos dejar de pensar que tenemos que estar en un lugar. Apocalipsis dice, pues cuando eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces a veces estamos jugando a las iglesias, venimos a la iglesia el domingo, pero el lunes y el martes y el miércoles adoptamos una posición que no es de Cristo. Entonces, Pablo dice, o eres esclavo de la injusticia o del pecado, que al final te va a llegar a la muerte, o vas a ser esclavo de la justicia, la cual te lleva a la vida eterna. Dice, en el versículo 16 continúa diciendo, no sabéis que si os sometéis a quien son esclavos por obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea pecado para muerte o de la justicia. Pero gracias a Dios, dice 17, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tú sabes que por medio de Jesucristo somos santificados y siervos por la justicia de Dios. Nuestra culpa que teníamos antes fue imputada en Cristo y fue lavado en la cruz del Calvario. Cuando Dios mira tu vida, no te mira como a ti, no me mira a mí como Edgar, me mira como la sangre de Cristo. No hay otra forma. Dice Pablo, le está diciendo a ellos, dice, viste ahora, por cuanto has decidido obedecer a la forma que te ha llamado el Señor, pues ahora eres siervo de justicia. Y tú dices, siervo de justicia, siervo se llama servir. Y esclavo es obedecer. Muchas veces yo le digo a mi hija, yo quiero que haga esto, y espero que ella cumpla lo que yo digo. Y me enojo a veces cuando no cumple mis cosas. ¿Qué pasa cuando a veces no hacemos caso a lo que dice Dios? ¿Qué pasa? Queremos que nos obedezca a nosotros y no obedecemos a Dios. Tenemos un intercambio, el cual es reconocer delante de Dios todos los días nuestra vida delante de Dios. Dios nos guía. Sabemos que somos imperfectos. No somos personas que ya llegó Cristo y ya no lo voy a hacer más. Tenemos nuestras fallas, pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía para tener una nueva vida en Cristo, un nuevo renacer en Cristo. Cometemos errores, cometemos pecados delante de Dios, y la diferencia que hay es que es como decir un cerdo y una oveja blanquita. Ellos apenas, si ven un charco de fango, el cerdo corre a revolcarse en el fango. Pero cuando la oveja se cae en el lodo, sale enseguida y se sacude porque no quiere estar sucia. Esa es la diferencia. Cuando ya Dios está en tu vida y has sido tú atado con lazos de amor en la cruz del Calvario, es imposible seguir haciendo lo mismo. Pablo volvía a repetir aquí en el 17, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Y le dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. En el tema número 2, que es cambios en Cristo. Nuestra humana debilidad. Pablo está hablando de la humana debilidad y no regaña como que tienes que hacerlo, sino te dice, tienes humana debilidad. Vas a pasar por momentos difíciles, vas a tomar lugares en los cuales
vas a ver que pierdes la torre de control. ¿A cuánto les ha pasado? Muchas veces he perdido la torre de control. Pero lo bueno es que de vez en cuando que me despierto en los sacudiones sabiendo que estoy yendo a donde no tengo que ir, algo por dentro me dice, comunícate con la torre de control. Entonces, la única forma que tú puedes estar en el camino es por la palabra de Dios. No hay otra forma. Dios ha sido bueno, porque no es porque merecemos estar aquí, no es porque merecemos ser llamados cristianos, sino es porque Él en su misericordia te escogió a ti y me escogió a mí para pertenecer a su reino. Dice que de la masa leudada tomó y en su misericordia yo no tengo nada que pueda hacer que Dios se fije en mí. No hay nada que tú puedas traer delante de Dios para comprar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios ha sido entregada a Dios porque Él te ama. No hay otra forma. Yo cuando conocí a mi esposa y estuvimos noviando, ella un día me dijo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo yo ofrecerte? ¿Cuál es el motivo por el que tú te has fijado en mí? Dije, te amo. Me dice, pero ¿qué puedo ofrecerte? Ahí está ella, ¿para qué puedo ofrecerte? Y le dije, te voy a decir lo mismo que le pregunté a Jesucristo. ¿Qué viste en mí para tener misericordia de mí? ¿Qué vio en ti para tener misericordia de ti? ¿Qué le entregaste al Señor? Si todo lo que traemos delante de Dios es pecado. Pero Dios en su misericordia envió a Jesucristo para darnos salvación. Pero, ojo, las personas a veces se glorían y dicen, yo soy salvo. Pero dice la palabra de Dios que hay de aquel que pisoteara la sangre de Jesús y lo tuviera por nada. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy la mayoría de las iglesias están jugando a la iglesia. Prosperidad, cosas buenas que quiero yo. Dios cumple mis propósitos. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. No hay otra forma. Y no hay otra forma de entrar en el reino. Dice que llegó un día un muchacho y le preguntó al pastor, pastor, ¿yo puedo mentir? Y le dijo, sí, puedes mentir. Pastor, ¿y yo puedo adulterar? Le digo, sí puedes adulterar. Pastor, ¿y puedo decir malas palabras? Sí, puedo decir malas palabras. Dice, explíqueme, ¿qué es lo que no puedo? Dice, lo que no puedes entrar al reino como estás haciendo. A veces comparamos nuestras vidas y a veces nos regocijamos como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Estábamos pensando, cuando estábamos, porque en Egipto teníamos congrí, teníamos arroz, teníamos frijoles, pero no nos olvidamos que Dios nos ha sacado de un lado para otro. Tú no tienes ninguna pertenencia del pasado. Tu pasado solamente te va a ayudar a arruinar tu presente y a desbaratar tu futuro. Mira, ¿has fijado que tu carro tiene el parabrisas delante es ancho, verdad? Y para atrás, ¿qué? Es pequeño, ¿verdad? O sea, tu presente y tu futuro es mucho más grande que lo poco que dejaste en tu pasado. Hasta que tú no entiendas lo que Dios ha hecho en tu vida, no eres capaz de valorar en agradecimiento lo que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Y Pablo traía reflexión cuando dice que vosotros antes era de esta forma. Hay una forma solamente, es cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Por el Espíritu Santo. En la lectura diaria. En mis errores, reconocerlos y cambiar. Cambiar. No hay otra forma. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Él dijo, yo me iré, pero no dejaré huérfanos. Sino que enviaré al Espíritu Santo para que Él esté con vosotros todos los días de esta vida. Él no dijo que por un ratico. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Mira, Dios está en su trono. Y pases lo que pases, Dios sigue estando en su trono. Dios no está ajeno a lo que está pasando. No sé por qué motivo puede estar pasando. Pero Dios es Dios y sigue en su trono. No importa si perdiste un familiar. No importa si perdiste el trabajo. No importa si tienes una enfermedad terminal.
Dios está en su trono. Y Él cuida de ti, aunque tú no lo veas. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días de esta vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice más adelante la palabra, vamos al tema número 3. Resultados de la obediencia. Ya vimos muertos en Cristo, vivos para Dios, que es la predicación, y vimos que las consecuencias. Ahora vamos a ver resultados de la obediencia. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos están esperando aquí la venida de Jesús? Dice Pablo, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. La predicación en tu corazón es que Dios va a venir por nosotros un día y no muy lejano. Claro que el día y la hora nadie lo sabe, pero lo cierto es que la venida del Señor está cerca. Cada día no hace falta ir a la escuela para saber lo que está pasando. Nubes negras se están levantando y tu vida tiene que estar arraigada a la roca que es Cristo Jesús. No hay otra forma en la que podamos nosotros sobrevivir a esta hecatombe si no es confiando y agarrados y comunicándonos con la torre de control. Dios es nuestra torre de control, es tu torre de control. No pierdas esa torre de control, porque Dios no te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Dice que el hombre puede fallar, el hombre puede mentir, mas Dios es fiel. Decía la canción, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y si has sido llamado por Dios a la salvación, como quiera que sea, Él va a buscar en ti que quites la vista de un lado y la pongas en otro. Porque su deseo, fuiste escogido para salvación. Pero cuidado, no descuidemos este regalo tan preciado en nuestras manos. Y a veces nos entretengamos haciendo otras cosas, sino mantengámonos organizados delante de Dios, para que Dios pueda darnos el poder todos los días en el Espíritu Santo de saber reconocer y caminar en sus caminos. Hay una frase de Thomas Watson que dice así: hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo no me será dulce. Hasta que el pecado no te sepa amargo, hasta que tú no aborrezcas el pecado, no vas a aprender a amar a Cristo. Puedes entrar y salir en cualquier iglesia. Hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo en tu vida nunca será dulce. Y finalizamos con el versículo 23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado era la muerte. Es la muerte para los que están en pecado. Pero para los cristianos, la paga del pecado era la muerte. Mas ahora en Cristo Jesús hemos sido hechura suya, somos llamados hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Dice él: yo me voy, pero no dejaré huérfano, mandaré al Espíritu Santo y voy a preparar lugar para vosotros, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremendo. Ha invertido todo para tener un lugar espacioso con Él. Nuestro corazón esté delante de Dios deseando cada momento estar comunicados con la torre de control, con su Espíritu Santo y por medio de su palabra, para que sepamos que Él viene pronto y viene por nosotros. Dios tenga misericordia de su iglesia y despertemos como las 5 vírgenes. Habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Pero que nuestras lámparas cada día sean llenas del Espíritu Santo por medio de su palabra, para saber
En el tiempo que debemos estar preparados, el Señor está cerca. No te digo la semana que viene, no te digo por la tarde, no te digo, pero te digo, Cristo viene y pronto.